pertenecieron alguna vez, tal vez no a una tribu urbana, pero a algún grupo con una identidad muy marcada o algo que los distinguía y que los hacía tal vez como mirar a otros con menosprecio o con enojo o con rabia, ¿no? Sandra dice algo que puede sonar incorrecto tal vez cuando lo escuchamos por primera o cuando lo escuchamos que lo dicen, pero que es la verdad siempre, ¿ah? Siempre, ¿ya? Pero lo bueno es que usted reconoce su pecado, pero que muestra algo que es muy real de lo que pasaba con las tribus urbanas, de lo que pasaba con los hippies, de lo que pasaba entre congregaciones o denominaciones, para que estamos con tonteras, de lo que pasa con los equipos de fútbol, y es que cuando uno cree pertenecer a algo, mira en menos o siempre busca tener un enemigo. Entonces los punkies eran enemigos de los neonazis, ¿cierto? Los thrasher eran, pero odio contra los hippies. Y así podemos, los de Team Los Prisioneros contra los Team Soda Stereo. Sí. Es que la ley viene más tardecito. Sí. Sí. Y siempre buscamos como que nuestra identidad de alguna forma nos haga sentir superiores a otros, y eso nos da la facultad de mirarlos en menos, de verlos como enemigos, de verlos como tontos, o de incluso juzgarlos según el parámetro de la identidad en la que nosotros nos hemos identificado. Y eso nos sigue pasando hoy día. Tal vez ya no somos punky, no somos thrasher, no somos otaku, pero en nuestro corazón sigue estando eso que Sandra decía, ¿ya? Y distinguimos entre ese es cuico, ese es roto, como decía el otro día, estaba viendo al Violento Parra, los rotos, ¿ah? Y hacemos ese tipo de distinciones porque nos creemos que nosotros pertenecemos a otro segmento o a otra tribu, llamémosle así, que es superior a la que está a nuestro alrededor. Nos pasa. ¿Por qué traigo esto al sermón de hoy día? Porque es algo que vamos a ver que está presente en la sociedad, tanto actual como en la sociedad en la que Jesús estaba llevando a cabo su ministerio, y cómo también Jesús atiende a esto ahora haciendo algo maravilloso. El texto parece muy sencillo, es como súper punteado. Jesús subió al monte, Jesús los llamó, Jesús los designó y nos da el nombre de los discípulos. Pero lo que está de fondo es súper profundo, y de verdad que es muy, muy profundo. Y lo vamos a ir desarrollando juntos. ¿Les parece? Oremos. Señor y Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites seguir conociendo de ti, seguir conociendo tu amor, seguir aprendiendo, Señor, de tu santidad, también ser corregidos o exhortados, Señor, por ti. Dios Santo, te pido, Padre Celestial, que por favor hoy día este sermón no sea de mí, que no provenga de mí, que no sean mis ideas, que no sea yo, Señor, el que está instruyendo a tu pueblo, sino que seas tú, mi Señor. Espíritu Santo, tú que inspiraste esta palabra maravillosa y sagrada, te pido que también hoy nos ayudes, a mí como un predicador, pero también como hijo de Dios, a tener un corazón humilde y dispuesto a ser corregido, consolado, exhortado, o como tú quieras tratar, Señor, conmigo y con cualquiera de los que aquí estamos, Señor. Te pido, por favor, mi Señor, que nos cuides y que este sermón, Señor, sea para bendición de tu pueblo. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veníamos en las perícopas anteriores viendo que ya fariseos y herodianos se unieron, a pesar de que eran enemigos naturales, pero con un objetivo en común, que es destruir a Jesús. Esa era la palabra que se utilizaba, destruir a Jesús. Una palabra que igual es como fuerte, ¿ya? No es como hacerle daño, no es como buscar callarlo, es destruir. Es como, ese es el objetivo de ellos. Ellos ya tienen su objetivo claro. Ahora están buscando cómo llevar a cabo esto. Y hemos visto también que esto ya estaba de fondo. Jesús ya sabía que esto iba a ocurrir. Jesús se apartó de la ciudad para no llevar, o para que esto no se incrementara, para que no fuera su ministerio de alguna forma efervesciendo esta rabia o este
este odio que ya estaban sintiendo fariseos y herodianos contra Jesús, así que él se aparta, y la semana pasada estábamos con que él se fue al mar de Galilea y una multitud lo siguió. Estaban sus discípulos, pero había otras personas también que lo seguían para obtener sanidad, para obtener beneficios de él, y que habían incluso demonios que sabían quién era, pero que Jesús no les permitía decir o revelar su identidad, porque todavía no era el momento en el que él revela que él es Dios, o el Hijo de Dios, como le dicen los demonios. Pero seguimos en ese contexto, seguimos con la idea de que Jesús ya está siendo perseguido, de que la gente común lo busca por buscar beneficios de él, para obtener beneficios de él. Sabemos que los demonios saben quién es él, pero que Jesús no permite que su identidad sea revelada. Y también sabemos que fariseos y herodianos ya están decididos a destruirlo y están buscando cualquier excusa para poder llevarlo a cabo. ¿Ya? Así que la pregunta que hoy día como que nos abre primeramente el texto es, pónganse, voy a decir algo que va a sonar muy blasfemo, pero no lo tome de esa manera, ¿ya? Tráteme con misericordia. Póngase en el lugar de Jesús. Yo sé que esto es imposible para nosotros, no podemos entrar en la mente de Dios, pero póngase en el lugar de que a usted lo están persiguiendo para matarlo y que están buscando cualquier excusa para matarlo. Y que usted es el que de verdad tiene la razón y que sabe cómo llevar vida a otras personas. ¿Cómo le haría usted frente a la hostilidad de los dirigentes religiosos y políticos que quieren acabar con su existencia? En otras palabras, Jesús está diciendo, si ellos me toman y me matan, esto se acaba aquí. Entonces, ¿cómo hacemos que esto continúe? Que el ministerio que yo he estado llevando a cabo persevere y se preserve a lo largo de la historia. ¿Cómo lo harían ustedes? Preparando gente, discipulando, exacto. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Jesús sabe que la amenaza es real y que la amenaza se va a llevar a cabo. Él lo sabe. Entonces Él dice, para que este ministerio que yo he llevado a cabo no termine aquí, hay que preparar gente para que haga continuación de la labor que ellos ya han visto, oído y de la cual son testigos, y no solo testigos, sino que ellos también son testimonios vivientes de que esto es así. En el libro de Lucas, capítulo 6, este texto también se menciona, pero da un detallito antes. Dice que Jesús empezó a orar constantemente y que de hecho la noche antes de subir con sus discípulos al monte, Él pasó toda la noche orando. Y después cuando ya amanece, cuando se hace de día, Él va a buscar a los discípulos y los invita a subir. Y algo que podemos ver incluso como una aplicación desde ya, es que Jesús mismo no busca la solución. O digámoslo de otra manera, Jesús no busca la solución por sí mismo, sino que Él va al Padre para conocer la voluntad del Padre y hacer la voluntad del Padre. Así que aquí no estamos viendo a Jesús actuando de manera no pensada, no meditada, no lo estamos viendo actuando bajo los nervios ni bajo el temor, sino que Él está actuando bajo la voluntad de Dios. Podríamos decir que tenemos una preaplicación del texto con esto. Pero ahora que Jesús conoce la voluntad del Padre, entonces Él lleva a cabo esto. Vamos a los textos y vamos desarrollándolo juntos. Versículo 13. Después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. Marcos no nos dice qué monte era, no nos dice en qué lugar geográficamente se encontraba, porque lo que Él quiere en este momento no es que nos enfoquemos en el lugar preciso en donde estaba. Lo que Él quiere que pongamos atención es qué es lo que está sucediendo aquí. Y Él parte mostrándonos que Jesús, y fíjense cómo Jesús es el principal en todo esto, Jesús subió al monte. Jesús llamó a los que Él quiso. Y ellos, nos dice Marcos, subieron al monte. Dice que
Ellos vinieron a Él. Jesús está en el centro de este versículo. Y Marcos nos pone el énfasis en su actuar, en su llamado, pero también en su autoridad. El hecho de que ellos vinieran a Él nos muestra que estos discípulos a los cuales Jesús llamó, venían no porque fuera bonita la montaña o porque había que ir, era porque ellos venían a Jesús. Ellos reconocían la autoridad de Jesús y iban hacia Él, a atender lo que Él les iba a decir o les iba a enseñar. Y aquí nos encontramos con un texto que tal vez pasa piola, pero que en verdad es súper solemne, súper reverente. ¿Jesús sube al monte o sube a una montaña? Para los que están en el plan de lectura, ¿dónde estaba el jardín del Edén? En lo alto de un monte, ¿no es cierto? Porque de ahí nacían 4 ríos. Y los ríos nacen de las cumbres. Entonces el jardín del Edén estaba en una montaña. ¿Dónde encalla o vara el arca de Noé? En un monte. ¿Dónde realiza el sacrificio Noé? En un monte. ¿Dónde realiza el sacrificio Abraham? Donde Dios hace el pacto consigo mismo. En un monte. ¿Dónde Dios llama a Moisés? ¿Dónde Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés? En un monte. ¿Dónde está Jerusalén? La ciudad de Dios. Está en un monte. 800 metros de altura, si no me equivoco, tiene el monte de Jerusalén. Para que se haga una idea, 2 costaneras enter y medio. Y arriba del monte estaba el templo de Dios. Y así podemos seguir desarrollándolo. La Torre de Babel es un monte versión humana. Los altares de los sacrificios se hacían en lo alto de las montañas. La montaña cumple un papel fundamental en el panorama de la Escritura, porque es el lugar donde el pueblo de Dios se reúne con Dios, pero también es el lugar donde Dios llama a quienes Él escoge para revelarse de manera especial a ellos y tener una relación especial con ellos. Lo que estamos viendo ahora es precisamente eso. Jesús está en este momento actuando como Dios lo hacía en el Antiguo Testamento. Jesús subió al monte y Él llamó a quienes Él quiso. Él escoge con quien quiere tener esta relación especial en este lugar que históricamente ha revelado o se ha mostrado como el lugar de especial comunión de Dios con su pueblo. Pero fíjense en esto. Versículo 14. Designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. ¿Por qué a 12? Por las 12 tribus de Israel. Precisamente. Veíamos la semana pasada, ahí está, ahí logré como concatenar y desarrollar la idea. Veíamos la semana pasada que Jesús estaba haciendo luz a las naciones, ¿se acuerdan? Que venían de todos lados a buscar a Jesús, pero que venían a buscarlo por los beneficios que podían encontrar de Él, no por quién era Él. Jesús en este momento, quien es la luz a las naciones, está ahora restaurando a la nación de Israel nuevamente. Como bien decía nuestra hermana Iris, en el Antiguo Testamento habían 12 tribus, porque eran 12 los hijos de Jacob o de Israel, que eran los patriarcas de cada tribu que componen el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora, en el tiempo de Jesús, siglo I, no habían 12 tribus. De hecho, los 12 discípulos no son descendientes genealógicos de las 12 tribus. Teníamos con suerte 2 tribus y media. Benjamín, Judá y algunos descendientes de los levitas que quedaban por ahí porque habían otros que no habían podido comprobar su genealogía y no habían podido ser reconocidos como levitas. Y todo el resto de las tribus se perdió en el exilio. Y ahora formaban parte de los samaritanos de este pueblo que era una mixtura de judíos con otras naciones. Pero Dios había prometido en el Antiguo Testamento que Él iba a restaurar a Israel, que Él iba a restaurar a su pueblo,
que Él iba a venir a gobernar nuevamente sobre Israel y sobre Judá. Se nos muestra mucho en el profeta Isaías. Pero ¿cómo se lleva esto a cabo? Si el pueblo, por su propio pecado y por las consecuencias de sus propias decisiones, parece que se iba a extinguir. Dios muestra nuevamente su misericordia, en que Él en este momento, fijémonos en esto, Jesús es Dios encarnado. Dios nuevamente en la cima de la montaña llama a 12 personas. ¿Para qué? Para hacer de ellos un pueblo nuevo. Y para que estos 12 que Él designa ahora vayan y cumplan con la función que Israel tenía que cumplir en el Antiguo Testamento. Jesús era la luz a las naciones. Israel en el Antiguo Testamento tenía que ser la luz a las naciones. Israel no lo cumplió, así que Jesús viene ahora y como Él cumple con esto, también designa a estos 12 para reconstruir a su pueblo y que lleven a cabo la tarea que siempre debió haber cumplido. Nos encontramos aquí con Dios nuevamente en la cima de la montaña, llamando a su pueblo, mostrando gracia, redimiéndolo y enseñándoles nuevamente cuál es su propósito. Cristo está formando un pueblo nuevo. Los judíos, representados por los religiosos, fariseos y por los líderes políticos de los herodianos, estaban rechazando a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron ni quisieron escucharle, Dios sigue cumpliendo su promesa de manera fiel. ¿En qué? En que Él toma ahora 12 judíos que sí han creído en Él o que sí le han seguido y Él entonces reconstruye el pueblo a través de estas 12 personas para que estos líderes políticos y religiosos no representen a todo el pueblo. Bacano, ¿no? Bacanísimo. Yo flipé, como dicen los lolos, con esto. Pero fíjense en esto, Jesús no se incluye entre los 12. Y esto es porque Jesús está reconstruyendo al pueblo de Israel en torno a Él, como debió haber sido Israel en el Antiguo Testamento en torno a Dios. Sigamos. Y ahora que Él los designa a estos 12 como este nuevo pueblo, nosotros sabemos que estos 12 van a ser los apóstoles, ¿cierto? De hecho, en otros textos paralelos se dice, y llamó a los 12 apóstoles. Él ahora también les muestra cuál es el propósito de este nuevo pueblo. Y les dice, para que estuvieran en comunión con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Aquí vemos un doble propósito del pueblo de Dios. Para que estuvieran con Él, es decir, para que este pueblo viviera en comunión con Él. Esto fue lo que el Israel del Antiguo Testamento no guardó, no cuidó. Israel en el Antiguo Testamento no vivió en comunión con Dios y se terminó entregando a los ídolos de las naciones vecinas. Querían recibir las bendiciones de Dios, pero no querían vivir en comunión con Dios. Así que Jesús aquí les dice, lo primero, estén conmigo, tengan comunión conmigo, vivamos juntos. Y en un segundo propósito, que en verdad viene siendo como la consecuencia de este primero, los envía a predicar y para que puedan expulsar demonios. ¿Con qué? Con autoridad. Podríamos resumir este propósito del pueblo de Dios restaurado como vivir en comunión con Dios y vivir en servicio a Dios. Y eso finalmente va a conllevar que esta nación restaurada va a buscar el bienestar de su entorno y va a llevar entonces también el testimonio de que el reino de Dios se había acercado. Finalmente lo que Jesús está haciendo aquí con estos 12 apóstoles es enseñarles nuevamente a vivir como pueblo de Dios. Y en este vivir como pueblo de Dios, ellos van a terminar siendo testimonio del reino de Dios. Y aquí vemos, Jesús le está dando entonces continuidad a su ministerio. Apóstoles, enviados y con autoridad, pero no con autoridad que les pertenezca a ellos mismos,
con una autoridad que les es dada por Cristo, con una autoridad que les es dada por Dios. No es una autoridad autónoma. Tampoco Cristo les dice aquí, les doy autoridad sobre toda persona. Él les da autoridad para expulsar demonios. Su autoridad no era para que ellos sacaran beneficio del lugar que Dios les estaba dando. Era todo lo contrario. La autoridad que ellos tenían aquí era precisamente para ir ellos en servicio de aquellos que estaban en ese momento viviendo las consecuencias del pecado en el mundo. Ellos ahora tenían la autoridad para predicar y mostrar el reino de Dios, porque el rey mismo de este reino les estaba dando la autoridad para hacerlo. Dice el versículo 16. Y designó pues a los 12. Decíamos recién que este designó se refiere a los apóstoles. La palabra apóstol en griego significa simplemente enviado. Y era una palabra que no era tan rara, ya se utilizaba de manera común. Los reyes tenían apóstoles, que eran los mensajeros que el rey enviaba, por ejemplo. O cuando había que cumplir una labor administrativa en cierto lugar, el rey o el César tomaba a alguien a quien él veía capacitado y ahora le atribuía la autoridad como enviado para ir en representación del César a tal lugar y solucionar ese problema. Pero aquí estamos viendo algo diferente. Jesús los designa y Jesús les da autoridad. A diferencia de como lo hacían los reyes o el César, Jesús sabe que ellos no tienen por sí mismos las habilidades ni las capacidades para poder llevar a cabo esto. Por eso que Él es quien ahora los capacita para llevar a cabo esta labor de ser testimonios vivientes del reino de Dios. Cuando le da autoridad a los apóstoles, lo que hace es capacitarlos para cumplir con su labor. Pero para poder llevar a cabo esa labor, tenían que vivir en comunión con Cristo. Ser un mensajero o ser un apóstol era una labor de honor. Que a ti el rey de tu nación o el César te escogiera para llevar a cabo una labor que él te había asignado, era algo que te llenaba el pecho, te llenaba el corazón. Recordemos que en las naciones antiguas los reyes e incluso el César eran vistos como semidioses, entonces era prácticamente como que los dioses estuvieran escogidos para llevar a cabo la labor de los dioses. Aquí estamos viendo no un semidios, no una persona que se cree Dios. Aquí estamos viendo a Dios mismo, reconociendo la incapacidad de estos 12 a los que Él llamó, pero a la vez ahora poniendo sobre ellos un honor maravilloso y una capacidad maravillosa de ir como representantes del reino de Dios. Pero ojo con esto, los enviados son menos importantes que quien envía. Aquí los apóstoles no tenían que inflarse el pecho. Apóstol, ¿ah? Como lo vemos hoy día en algunos lugares, ¿o no? Ellos no tenían que inflarse el pecho. Ellos sabían que ellos no eran la verdadera autoridad. Cristo es la autoridad. Pero por otro lado, ellos también sabían que esta labor que se les encargaba era una función extraordinaria. Era una función que ellos los llenaba de honor. Un honor tan grande que nosotros vamos a terminar viendo después en esta lista de discípulos que fueron escogidos como apóstoles, que finalmente solo Juan muere de viejito. ¿Qué honor más grande? ¿Sí o no? Estos tenían ahora el honor de que sin ser el rey de la nación, podían ir en representación de la nación o del reino de Dios. Y estos 12 son Simón, a quien puso por nombre Pedro. Pedro no era un nombre común, ni en el griego, ni en el hebreo, ni en el arameo. Pedro significa piedra. ¿Ya? Nosotros por lo general tendemos a pensar que Pedro era como, o que se llamaba piedra porque el loco era como duro, así como tosudo y todo eso, pero Jesús le pone piedra por otro motivo.
Jesús se está poniendo sobre él ya, o le está mostrando a través de este cambio de nombre, algo que Dios hacía en el Antiguo Testamento también, le está mostrando cuál va a ser su función en este reino de Dios. La piedra se relacionaba con las construcciones. La piedra era lo que uno ponía en la base y sobre lo cual uno después empezaba a construir. Y cuando Jesús aquí le dice, tú Simón, te vas a llamar piedra, lo que está diciendo es que este Simón, piedra, roca, va a ser ahora el principal, el líder sobre estos 12 y el que va a cumplir la función de guiarlos o de liderar entre ellos. Podríamos decir que este era un primus inter pares, como decimos los reformados. Era el que, siendo igual a los demás, cumplía una función especial sobre los demás, como un pastor docente o un presbítero docente sobre los presbíteros regentes. Ahí se las dejo, si usted no cacha lo que es un consistorio, presbiterianícese. Cristo es la base, Cristo es la piedra angular sobre la cual se construye todo el edificio, pero también dice que edificado sobre Cristo la piedra angular y los apóstoles, dice Pablo más adelante en el Nuevo Testamento. Entonces, claro, Cristo es la piedra angular, estos apóstoles, sus enseñanzas son lo que termina dando el cimiento de la iglesia y después para arriba se empieza a construir el resto de la iglesia sobre Cristo como Dios, como Mesías y sobre lo que Él también les enseñó y autorizó a sus apóstoles. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver que Pedro sí cumplía esta función? O que él sí era la roca. Él cumple un papel fundamental y lo vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos. Cuando él es quien predica a las multitudes y él es quien lleva esa enseñanza, podríamos decir, primera, posterior al ascenso de Cristo, sobre el cual empieza ahora a este pueblo de Dios que estaba en estos poquitos discípulos más las 12 apóstoles, ahora ya a ser expandido hacia todo lado. Siempre se necesita alguien que modere todo. Pedro cumplía esta función. El capataz de la obra. Continúa el texto diciéndonos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Se acuerdan de Jacobo y de Juan? Que eran hermanos, estaban en su barca y cuando Cristo los llama, ellos dejan la barca, dejan al papá, a los trabajadores y se ponen a seguir a Cristo. Él les cambia el nombre también y les pone aquí los hijos del trueno. ¿Por qué los hijos del trueno? Porque al parecer estos dos tenían un carácter impetuoso y eran un poquito enojones o eran un poquito drásticos en su forma de ser. ¿Ya? De hecho, no sé si se acuerdan, pero hay una parte en la que van a predicar a Samaria y nadie quiere recibirlos en Samaria. Y Jacobo y Juan vienen y le dicen, Señor, ¿por qué no oras para que les caiga fuego como a Sodoma? ¡Quemémoslos a todos! Estos eran los hijos del trueno. Eran impredecibles y eran terribles y eran así como, ¡ay, ojalá que no se enojen porque... ¡ah! Eso era. Somos iguales, ¿no? Somos iguales. Continúa la descripción de estos 12. Andrés, Felipe, Bartolomé. De ellos no tenemos mayor descripción. Sabemos que Andrés era hermano de Pedro y que había sido primeramente discípulo de Juan el Bautista. De Felipe y de Bartolomé no sabemos mucho, los evangelios no dicen mucho. Mateo, en otro evangelio se le llama Leví, o se le llama Mateo el recaudador de impuestos, y probablemente se refiera a ese Leví que vimos antes, que trabajaba en la oficina de los recolectores de impuestos y que era mal visto por toda la sociedad y rechazado por todo el pueblo judío. Aquí había encontrado tal aceptación y tanto amor de parte de Dios que incluso Dios ahora, conociendo quién era él, lo escoge para ser uno de estos 12 que le va a representar. Maravilloso. Él, habiendo sido considerado un traidor del pueblo, ahora pasa a ser uno de los cimientos de este pueblo nuevo. Tomás, no se dice mucho de Tomás en los evangelios, se nos habla después de él, cuando Jesús resucita. Jacobo, hijo de Alfeo, probablemente era el hermano de Leví.
Así que si Leví había sido rechazado por su familia, que también lo vimos en ese sermón, que era muy probable que fuera así, ahora estos dos hermanos habían encontrado nuevamente restauración y reconexión entre ellos. Y no solo eso, sino que en esta restauración de ellos también Dios los escogía ahora para ser representantes ambos de este nuevo reino. Tadeo tampoco se nos menciona mucho en los evangelios. Simón el cananita. ¿Ubican lo que es un cananita? Simón el celote se nos dice en otro evangelio. Los celotes eran un grupo revolucionario, violento, podríamos tal vez identificarlos con, ¿cómo? Eran como el MIR, eran medios terroristas para sus cuestiones, contra el Imperio Romano. El Frente Patriótico Manuel Ruiz, eran guerrilleros porque ellos querían la libertad de su nación. Claro, podríamos asemejarlo entonces a eso. Ya vemos aquí dos tribus urbanas. Simón era un celote, era alguien que odiaba a los romanos, que odiaba al Imperio Romano, que si podía atentar contra el Imperio Romano, lo hacía. Era alguien que era un nacionalista, pero por completo. Él odiaba a cualquier persona que no fuera judía. Y él quería la independencia de Israel nuevamente. Y lo buscaba de la mala manera. Y finalmente, Judas Iscariote, el que también lo entregó. Curioso el dato que nos deja aquí Marcos, porque si ya habíamos visto que fariseos y herodianos querían destruirlo, si ya habíamos visto que Jesús no quería que los demonios revelaran su identidad porque esto podía traerle problemas, aquí cuando nos dice que Judas Iscariote era el que lo había entregado, Marcos nos está mostrando que en verdad esta persecución de Jesús estaba incluso al interior de su grupo. Y aquí quiero que nos pongamos en el lugar de los receptores originales de la carta. ¿Se acuerdan que los cristianos estaban siendo perseguidos? Uno podría pensar erradamente, yo creo que a ustedes también les pasa, que para Jesús fue súper fácil. Que Jesús como que la pasó bien, que Jesús se movía con sus apóstoles y que él prácticamente no experimentó persecución hasta ya lo último de su ministerio. Marcos nos está mostrando lo contrario. Jesús vivió todo su ministerio prácticamente siendo perseguido y con oposición. Siempre había alguien que quería o tirarlo para abajo o arruinar lo que él iba a hacer. Y eso ya era de consuelo para esos receptores originales que en este momento ellos tal vez pensaban, pero ¿por qué yo tengo que vivir esto si soy hijo de Dios? Marcos les está mostrando, Dios mismo tuvo que pasar por eso. ¿Cómo podemos aplicar el texto que hemos visto hasta ahora? Hasta aquí con el estudio del texto. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Vamos a ver 4 cosas hoy día. Voy a intentar ser breve porque por lo general veo una y me extiendo mucho. ¿Ya? Hoy día vamos a ver 4. No, por respeto a los profes de niños. Vamos a ver 4 y voy a intentar ser breve con estas 4 cosas. Y aquí está la pregunta que nos hacíamos al comienzo. ¿Cómo continuar con la misión? ¿Cómo continuar con la misión de Jesús y anunciar el reino y anunciar que el reino de Dios se ha acercado? ¿Cómo continuar con la misión de Jesús y anunciar que el reino de Dios se ha acercado? ¿Somos nosotros hoy día parte del pueblo de Dios? ¿Y cómo continuar entonces con la misión que nuestro Señor, nuestro Rey, nos dejó a nosotros también como pueblo de Él? Haciendo la pega. Aquí podríamos desglosar muchas cosas, pero en base al texto voy a tomar solamente 4. ¿Ya? Primera cosa que tenemos que tener en cuenta para continuar con la misión del reino de Dios es que Dios llama de manera personal, pero para formar una comunidad. Veíamos en el texto que el énfasis estaba en Jesús. Él subió, Él llamó, ellos vinieron a Él los designó, Él les dio autoridad. Y ahí el texto nos muestra que Cristo actúa de manera soberana, libre y por gracia. No había mérito alguno
en ninguno de estos 12 para que Jesús dijera a este sí, a este lo voy a llamar, a este otro no. A este sí, este lo va a entender, este otro no. A este es celote, pues este va a hacer la pega bien porque son celosos. Po. A este otro no porque era recaudador de impuestos. Pues entonces cualquier cosita me va a traicionar porque era un traidor del pueblo. Nosotros solemos pensar de esa manera. Y tendemos a clasificar a las personas y a crear divisiones de manera social. Y a veces pensamos que el anunciar el evangelio a un cuico o a un roto es algo que no corresponde porque o no lo va a entender o no le interesa. O su vida está tan bien y tan cómoda que en verdad el evangelio no va a tener lugar ahí. Pensar de esa manera es pensar como hombres. Es ser prejuiciosos. Pero Dios no fue prejuicioso con nosotros cuando nos llamó. No sé ustedes, pero cuando yo me miro al espejo y cuando tengo esos tiempos de meditación en donde recuerdo quién soy, no puedo negar que el llamado de Dios es porque a Dios le plació. Y no porque yo haya tenido algo bueno que me haya hecho merecedor del llamado de Dios. Dios llama porque Él quiere llamar y Él llama a quien Él quiere llamar. Y en eso no nos corresponde a nosotros crear divisiones sobre a quién se le predica y a quién no. No nos corresponde a nosotros creer que ser parte del pueblo de Dios es ser parte ahora de una nueva tribu urbana que me distingue del resto. Ser parte del pueblo de Dios no es algo para que te vanagloríes, ni para que mires al resto con menosprecio o con desdén. De hecho, es todo lo contrario, porque en el momento en que recuerdas que Dios te llamó a ti solo por su gracia, también recuerdas que Él puede llamar a cualquiera que esté a tu alrededor, solo por gracia, porque en ti no había nada bueno. ¿Por qué tendrías que esperar ver algo bueno en el que está al lado para que Dios lo llame o para que Él pueda escuchar el Evangelio? No tiene lógica. Eso no es representar el reino de Dios. Pero ojo con esto. Dios llama a individuos, pero para formar una comunidad, una iglesia, un pueblo. Y esto mismo lo tenemos que aplicar a nosotros hoy día aquí al interior de la iglesia. ¿Por qué seguimos pensando de esta manera? Y seguimos creando divisiones entre nosotros. Pero por otro lado, también hay que tener esto súper claro. Ninguno de nosotros está llamado a ser un llanero solitario. Dios no nos llama de manera individual para por todo el resto de la historia y de la eternidad relacionarse solo conmigo de manera especial. Dios me llama para hacerme parte de su pueblo y para gozar de las bendiciones que Él ha prometido a su pueblo. Y Dios trabaja conmigo y me ayuda a crecer en santidad, en carácter, en la imagen de Cristo, en el relacionarme con el resto del pueblo. Si yo no estoy viviendo una vida de comunidad, si yo no me estoy integrando a la iglesia, si yo no estoy aprendiendo a ser parte de este pueblo de Dios, entonces yo no estoy disfrutando realmente del llamado que Dios ha hecho en mi vida. Queridos, esto va a sonar feo, no va como palo para nadie, pero esto tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Congregarse no es opcional. El venir a glorificar a Dios el domingo no es algo que si me dan ganas lo cumplo y si no, no. Esto es un mandato del Señor para Israel en el Antiguo Testamento y es un mandato también para nosotros hoy. Porque en el convivir juntos como pueblo y como comunidad, Dios también va bendiciendo nuestra vida en el transformar nuestro corazón a la imagen de Cristo. Y en ocasiones no venimos porque nos cae mal el hermano, porque tenemos roces, porque no me gusta, porque me miró feo, porque el otro día me trató mal y no me lo quiero topar de nuevo. Es precisamente en esos momentos incómodos en que Dios te está mostrando que tu orgullo sigue gobernando tu corazón. Y es en esos momentos precisamente cuando más necesitas congregarte. Porque Dios a través de eso va a ir
ayudándote a crecer en santidad, a ir negándote a ti mismo, a ir matando tu pecado para mostrar ese amor y esa gracia que Dios te mostró a ti primeramente cuando tú eras su enemigo. Basta de ponernos excusas para no venir al templo. Basta de ponernos excusas para no congregarnos. Basta de mirar al de al lado con menosprecio o de exigirle ciertas condiciones para que entonces pueda tener comunión conmigo, porque Dios a ti no te exigió nada, Él simplemente derramó gracia sobre tu vida. Y si hoy tú eres parte de este pueblo, eso también es gracia. Atrevámonos, queridos, a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a nuestras vidas, al orgullo de nuestro corazón y a abrazar los proyectos que Dios nos ha puesto como hijos y como pueblo. Dios llama de manera personal, pero para formar una comunidad. No se pueden separar ambas cosas. En el momento en que dejas de tener comunión con tu iglesia, tu comunión con Dios también se ve afectada. En segundo lugar, y relacionado a lo anterior, ¿cómo podemos nosotros darle continuidad a la misión? Grabándonos también en el corazón que no somos nosotros el centro de la iglesia. También se nos olvida de manera muy constante. No somos nosotros el centro de la iglesia. Pero cada vez que dejamos que los conflictos con algún hermano estorben en mi comunión con Dios, estorben en el congregarme dominicalmente, estorben en el relacionarme tal vez durante la semana con otros miembros de este cuerpo, lo que estoy haciendo es ponerme a mí en el centro. Porque si esto a mí no me agrada o si esto a mí me incomoda, entonces ya no vale la pena. Y eso es reflejo de un corazón orgulloso y pecaminoso, que aún no entiende que la gracia de Dios cubre multitud de pecados. En el momento en que he pecado y digo, ya no me voy a acercar a ti, Señor, porque de nuevo te fallé, lo que estoy haciendo es volver a ponerme a mí en el centro y creer que el Evangelio gira en torno a mí. Y que si yo fracasé, entonces el Evangelio fracasó. Y eso es blasfemo. No somos nosotros el centro de la iglesia. El centro de la iglesia es Dios y Cristo Jesús. Y si Cristo pagó con su vida por ti, entonces ¿quién eres tú para deshacer lo que Cristo hizo? Deja de ponerte en el centro. Y si Cristo mismo, siendo justo y perfecto, se atrevió a entregar su vida por ti, ¿quién eres tú hoy día para no entregar tu vida por tu hermano y tragarte tu enojo tal vez? Por otro lado también, cuando recordamos que no somos nosotros el centro de la iglesia, tenemos que recordar entonces que es Dios y que Dios le da este doble propósito a este pueblo que Él ha reconstruido ahora en este monte. Vivir en comunión con Dios y servirle a Dios. ¿Cómo entonces me salgo del centro? Porque esta es la pregunta buena. Ya está bien, no soy yo el centro de la iglesia, pero ¿cómo hago que Dios sea el centro entonces en mi corazón? ¿Así? Es así. Busca vivir en comunión con Dios y como consecuencia busca también servirle a Dios. Y así, sin darte cuenta, vas a terminar siendo un testimonio viviente de que el reino de Dios se ha acercado. Pasar tiempo con Jesús nos enseña a ser como Jesús, nos enseña a amar como Jesús, nos enseña a vivir como Él vivió, nos enseña a depender de Dios Padre como Él dependió, nos enseña a buscar la voluntad de Dios como Él la buscó. Pero no se pueden alterar las prioridades. Él los llamó para que estuvieran con Él y para que fueran a predicar y tuvieran autoridad para expulsar demonios. Cuidado con invertir estas prioridades, cuidado con invertir esto, porque no funciona. Aquí sí que el orden de los factores altera el producto. Primero, comunión con Dios. Y en la comunión con Dios vas a encontrar la oportunidad de servirle.
si te enfocas primero en servirle sin buscar comunión con Él, no vas a servir de nada. En tercer lugar, recordar y grabar en nuestro corazón que el reino es de Dios y no nuestro. La iglesia no fue hecha para cumplir nuestras expectativas. Y muchas veces también caemos en esa mentira y dejamos que ese tipo de pensamiento pecaminoso domine nuestro corazón. La iglesia no fue hecha para cumplir nuestras expectativas. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Leví, el recaudador de impuestos, cuando se encontró con Simón, el celote? Bien, pues ¿cómo creen que se sintió Pedro cuando dijo, papito, ojalá no sea el tesorero, dijo? La iglesia es diversa porque Dios la ha hecho diversa y el reino es de Dios, no nuestro. Así que si usted está esperando que la iglesia cumpla sus expectativas y que la gente cumpla con lo que usted proyecta, debe ser alguien que pertenezca al pueblo de Dios, está pensando de manera errada, porque déjeme decirle que ninguno de nosotros cumple las expectativas, ni siquiera nuestras. No somos capaces de cumplir nuestras propias expectativas. ¿Por qué ponemos eso a carga sobre nuestros hermanos? Tenemos que aprender a ver cómo la gracia de Dios también se manifiesta en la diversidad de la iglesia. Teníamos aquí pescadores, teníamos recolectores de impuestos, teníamos gente de un alto estatus social, pero también teníamos gente que era pobre. Teníamos gente que era de una política revolucionaria y que querían ser guerrilleros, pero por otro lado teníamos gente que trabajaba para el Imperio Romano. Teníamos gente que era de diferentes lugares, de diferentes regiones. Jesús no escoge un grupo homogéneo, porque la gracia de Dios es multiforme. Y en ese sentido, todos nosotros tenemos hoy día algunas características propias de nosotros que Dios utiliza para reflejar su reino. Y eso tenemos que aprender a verlo no solo en nosotros, sino también en nuestros hermanos. Que Él sea diferente a mí, que a Él le guste el Colo-Colo y yo soy de la U, da lo mismo. No todos son perfectos. Si fuéramos perfectos, ¿seríamos de qué equipo? De Wanderers. De Wanderers, obvio. Gracias, Sidi. Muy bien. Pero debemos tener esto súper presente. El reino es de Dios y no nuestro. Y eso significa que el centro de este reino es Dios y no nosotros, ¿cierto? Todos nosotros somos diferentes. Todos nosotros vamos a tener cosas que nos van a agradar y desagradar, mutuamente. Pero también hay dos cosas que compartimos como pueblo de Dios. La primera es que todos nosotros somos pecadores. No hay ninguno aquí que sea perfectamente santo. Y eso ya nos pone en igualdad de condiciones a todos. No tenemos derecho a menospreciar a nadie, ni a crear distinciones con nadie, ni a mirar por sobre el hombro a nadie. Porque el estándar del reino de Dios es Dios, no nosotros. Y cuando miro a mi hermano con desdén, lo que estoy haciendo es nuevamente ponerme a mí en el centro y olvidar que el centro del reino de Dios es Dios y que el reino es de Dios y no mío. Pero la segunda cosa que tenemos en común es que sobre nuestros corazones, para todos aquellos que hayan creído en Dios, que le crean en Dios, que hayan reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, esto es lo segundo que tenemos en común, que la gracia de Dios se derramó sobre nuestras vidas. Y que eso es lo que hoy día también nos une, lo que es la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. No somos nosotros, no es nuestro desempeño, no es la cantidad de libros que leamos lo que nos va a ayudar a tener una mejor comunión.
Lo único que nos va a ayudar a tener una mejor comunión es reconocer que Dios es el centro de este reino y que este reino le pertenece a Él y que Él por gracia me ha llamado a ser parte de este reino y también a mi hermano. Entonces yo hoy día, estando en igualdad de condiciones con Él, siendo los dos pecadores indignos delante del Señor, también somos parte de este pueblo porque Dios en su gracia nos ha mostrado salvación. Y eso es lo que nos une. En el momento en que menospreciamos al que está al lado, en el momento en que menospreciamos al que está fuera de la iglesia, hemos olvidado que nosotros somos pecadores también. Pero cuando tengamos entonces problemas con los que están afuera, cuando tengamos problemas con los que estamos aquí adentro, ¿dónde encontrar un punto de comunión sobre el cual relacionarnos de manera correcta? Solo en la gracia de Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y en cuarto y último lugar, ¿cómo continuar con la misión o con el ministerio de Jesús hoy día? Otra cosa que tenemos que grabarnos en el corazón, reconociendo que ser parte del pueblo de Dios es solo por gracia. Ha estado presente esto en los 3 puntos anteriores que hemos visto, pero esto tenemos que grabárnoslo en el corazón. No se nos puede olvidar, no podemos dejarlo de lado, no podemos hacer ninguna de las cosas que hemos mencionado anteriormente si no tenemos esto en nuestro corazón. Debemos reconocer que ser parte del pueblo de Dios es solo por gracia. ¿Por qué Jesús escogió a Judas si sabía que lo iba a traicionar? ¿Se han hecho esa pregunta o no? Súper buena pregunta. ¿Por qué Jesús escoge a Judas? Estaba predestinado, también escogió al que no. ¿Por qué quiso? En el caso de él sí podemos decir así como, ¿por qué él quiso? Pero ¿por qué Jesús escoge a Judas si sabía que lo iba a traicionar? ¿Por qué Jesús en esta renovación, en este nuevo pueblo que está formando, escoge a alguien que sabía que no lo iba a reconocer en su corazón como su Señor y Salvador? Judas, o en este momento la iglesia también tiene Judas entre medio. Buena. Jesús habla de eso cuando dice que en el campo hay trigo y cizaña. ¿Ya? Vasos de honra y vasos de deshonra. Pero ojo con esto, voy a tomarme este microsegundo solo para hacer esto, o para decir, o para completar este texto bíblico que acabo de mencionar. Veamos los puntos anteriores. No nos corresponde a nosotros discriminar quién es trigo y quién cizaña. Dice Jesús cuando hace esa enseñanza que al final, cuando sea el tiempo de la cosecha, Él va a distinguir. ¿Ya? Así que nuestra labor hoy día es amar a todos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No somos nosotros quienes distinguimos quién es trigo y quién es cizaña. Eso solo Dios lo puede hacer porque Él conoce los corazones. ¿Ya? Pero hay algo más profundo en esto. ¿Por qué Jesús escogió a Judas si sabía que lo iba a traicionar? Porque Jesús está mostrando que este pueblo restaurado que Él está en este momento volviendo a organizar, en este lado de la eternidad, antes de que Él vuelva, sigue siendo un pueblo imperfecto. El pecado sigue siendo parte de nosotros y parte de nuestro corazón. Uno podría decir, Jesús escogió a 12 y 12 perfectos y estos tipos son bacanísimos y nunca fallan y nunca yerran y nunca se vio pecado en ellos y eran tan bacanes que sanaban incluso con la sombra cuando ellos pasaban. No, Jesús nos está mostrando, ¿saben qué? No son tan bacanes como ustedes creen. Este pueblo sigue siendo imperfecto y el pecado sigue siendo parte de este pueblo. Y eso tenemos que reconocerlo también, porque esto es un reflejo de nuestros corazones. Es por eso que ser parte del pueblo de Dios es solo por gracia. No es por la perfección que logremos alcanzar. Gracias a Dios que esto no es por la perfección que logremos alcanzar, porque ninguno de nosotros habría logrado alcanzar perfección. Esto es solo porque Dios mostró gracia a tu vida, porque te amó con amor eterno, porque mostró compasión en tu sufrimiento y porque te mostró misericordia cuando mandó a su Hijo perfecto a morir por ti en aquella cruz que eres imperfecto. Esto es solo por gracia, solo
por gracia. Cristo ya nos selló en la cruz del Calvario con su propia sangre. Ni siquiera nuestro pecado hoy puede alejarnos de la comunión con nuestro Señor y de la salvación que es en Cristo Jesús. Cuando pequemos nuevamente, volvamos a Dios, volvamos a disfrutar de la gracia que Él ha mostrado a nuestras vidas. Porque esto es solo por gracia. Pero fíjense en esto. Este nuevo pueblo de Dios restaurado por Jesús le iba a presentar oposición a Dios. Lo mismo pasa con nosotros a diario. Seamos sinceros. No queremos reconocer a Cristo como Rey de todo. No queremos reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No queremos reconocer su voluntad como perfecta. No queremos humillarnos delante de Él y buscarle. No queremos hacer su voluntad. No queremos disfrutar de su comunión. No queremos servirle a Él. No queremos que Él sea el centro de nuestra vida. Nosotros hoy día seguimos siendo un pueblo terco que le presenta oposición a Dios a pesar de toda la gracia que Dios ha mostrado a nosotros. Seguimos siendo igual de tercos que el pueblo del Antiguo Testamento. Si usted aún no se da cuenta de que su corazón en todo momento se opone a Dios y que su corazón en todo momento se rehúsa a amarle por sobre todas las cosas, si usted todavía no lo reconoce, no lo quiere aceptar, es porque no se ha dado cuenta de cuán realmente pecaminoso es su corazón y usted está viviendo en una ilusión. Nuestra comunión con Dios hoy día no se basa ni se sustenta en lo bueno de nuestro desempeño. Que a veces también nos creemos esa mentira. Señor, sí, esta semana logré orar toda la semana, así que hoy día sí, tengo dignidad delante tuyo y puedo presentarme, Señor, con todo a pedirte lo que yo quiera. No, querido, esto es por gracia, no por obras. Busca al Señor como respuesta al amor que te ha mostrado primeramente, pero no para ganarte su favor, porque el momento en que crees que tú te ganas su favor, olvidaste que Dios ha mostrado gracia a tu vida. Que tu desempeño no condicione tu comunión con Dios. Que tu desempeño siempre dé testimonio de la gracia de Dios, ya sea porque respondiste en amor o porque al fallar volviste a buscarle sabiendo que en Él había perdón. Nuestra salvación es por gracia. Pero para que este pueblo pudiese ser reconstruido, el rey tuvo que ser destruido. Jesús sabía a lo largo de su ministerio lo que le esperaba. Pero Él, por amor al Padre y por amor a nosotros, no huyó, no se arrancó, no le hizo el quite, no buscó otra solución, a pesar de que se la ofrecieron muchas veces. Él en todo momento, fue obrando por amor al Padre, por amor a nosotros, para entregar su vida como rescate por nosotros. Esto es por gracia, queridos, no es por obras. Basta de mirarnos con menosprecio unos a otros. Basta de querer ser yo el centro del reino de Dios. Basta de no querer que Dios sea el centro de nuestro corazón. Y basta de menospreciar la gracia de Dios en nuestras vidas. Seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo un pueblo imperfecto. Pero tenemos esa esperanza maravillosa de que cuando Cristo vuelva, todo va a ser restaurado. Él ya inauguró el reino de Dios limpio de pecado por completo en su resurrección. Ese reino hoy día es el que nosotros damos testimonio al vivir con Dios en el centro. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor. Gracias, Señor, porque tu pueblo, Dios Santo, estaba autocondenándose a la autodestrucción, Señor. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu fidelidad y por cómo tú intervienes, Señor, en la vida de tu pueblo, esta historia se habría acabado hace mucho tiempo, mi Señor.
y no habría salvación para nosotros. Mas tú, mi Señor, en tu misericordia, en tu gracia, Señor, eres quien restaura el pueblo, Señor. Eres tú, Señor amado, quien mantiene fieles sus promesas. Eres tú, Señor, quien es el centro de todo esto y quien lo hace, Señor, conforme a tu voluntad soberana. Gracias, Señor. Perdónanos porque nos duele, Señor, el tener que rendirnos delante tuyo. Nos duele el tener que reconocerte. Nos duele, Señor, el tener que matar nuestro orgullo y confiar en ti en vez de en nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque nos cuesta, Señor, el reconocer que tú eres más sabio que nosotros. Perdónanos, Señor, porque incluso la autoridad que tú hoy día nos das como hijos tuyos y como representantes, Señor, de tu reino, la menospreciamos, Señor, porque creemos que tu reino no es suficiente, porque no cumple con nuestras expectativas. Dios santo, perdónanos, Señor, porque somos un pueblo terco y con un corazón aún rebelde a ti. Pero, Señor Dios, te pedimos, por favor, ten misericordia de nosotros. Y esa misma gracia que mostraste, Señor, en Cristo crucificado y que hoy día has mostrado, Señor, a nuestra vida para darnos nueva vida, Dios santo, te pido que esa misma gracia nos ayude hoy día, Señor, a seguir creciendo en ti, a seguir buscándote, a seguir, Señor amado, reconociendo nuestros pecados, pero no con el temor del que haya condenación, sino, Señor, con la confianza de aquel que sabe que encuentra perdón. Dios mío, ayúdanos, por favor, a confiar en ti, a descansar en ti, a ser testimonios vivientes de tu reino y a cumplir con esta misión maravillosa que Cristo mismo vino a cumplir cuando para nosotros era imposible. Dios mío, ayúdanos, por favor, hoy a reconocerte como el centro de tu reino, como el centro de tu vida, como el centro de nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, Dios, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.